Hermanos, cuando me pidieron poder compartir esta reunión, no deja de ser un placer para mí y quisiera que usted pueda estar siendo dispuesto en la presencia del Señor para que Dios nos hable y nos bendiga. Amén. Y que el nombre del Señor sea glorificado. Vamos a mirar juntos la palabra del Señor allí en el libro de Corintios. El tema es edificando nuestra casa. Ese es nuestro tema. Cuando me dieron algunas indicaciones al respecto y inmediatamente pude sentir la necesidad de enfocarme en este mensaje, edificando nuestra casa. Y en la Biblia hay muchos lugares donde uno puede utilizar para fundamentar ciertos temas, pero uno de los que en definitiva entró más en mi corazón fue 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 17. Vamos a leer algunos versículos que hacen en su contexto una explicación muy avida de lo que es la seria o perfecta edificación. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, cual fuere, se manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo aún como por fuego. Y ahí hace un punto, y es como que parece que va a otro tema, pero no es otro tema. Es justamente la acotación de lo que viene diciendo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Muy bien. Mis hermanos, pasamos por esta tierra una sola vez. Vivimos en tiempos estipulados por Dios y el desafío es cómo vivimos. En Hechos, cuando Pablo escribe, dice claramente que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y el tiempo que el hombre debe vivir. Pero vivimos tiempos no porque nosotros sumemos un día más, sino por gracia y misericordia de Dios. Nadie, absolutamente nadie, puede agregarle siquiera milísimas de segundos a su vida si Dios no lo permite. Muchos dicen, después de esta vida no hay otra, y por ello viven como bien les parece, como quieren, despilfarrando la vida que es tan cara. Yo siempre le suelo decir a mi esposa cuando atravieso momentos de enfermedades, puedo decir qué hermoso es estar sano. Creo que lo más valioso del ser humano es la salud. Porque teniendo salud podés ser pobre o ser rico, tener mucho o tener nada, estar solo o estar acompañado. Pero si tenés salud, tenés vida. Podés hacer de alguna manera lo que bien se te antoje en el momento. Pero mucha gente, en definitiva,
desperdicia su vida, atenta contra ella, como por ejemplo los malos hábitos o adicciones específicamente. Sabiendo que se están haciendo daño, se matan, se hacen daño y en muchos casos mueren inesperadamente. Pero mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque, vamos a la otra imagen, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según haya recibido mientras estaba en el cuerpo, en esta vida, sea bueno o sea malo. Así que nadie puede en definitiva decir Dios no le advirtió ni le avisó. Todos vamos un día a comparecer ante el tribunal del Cristo y por lo tanto vamos a estar rindiendo cuentas. No es que nacemos y nacimos porque en definitiva, bueno, fue producto del repollo, como decimos mucho por algunos padres, para evitar más complicaciones o expresarle a los niños un poco más de explicación respecto a la vida. Vinimos de un repollo, ¿no? En algunos casos los repollos no se digieren, por eso es que hay veces que a niños no se lo digieren. Un chiste el de Sala, ¿no? En la vida hay tantos problemas como consecuencias, porque el resultado lo vemos inmediatamente. En la vida nos encontramos con problemas que en definitiva no estamos acostumbrados, ni siquiera esperamos. Inesperadamente vienen y surgen cosas que nos hacen daño, nos hacen mal o no queremos y provocan cosas completamente diferentes. Pero atento a esto, por más que nosotros querramos esconder y escapar, Dios mira en cada uno de nuestros pasos y Él controla cada una de nuestras actitudes y nos acompaña para que podamos enderezar nuestros pasos. Por eso es que Dios siempre ve a cada ser humano y lo ve para ayudarlo a corregir sus pasos. Pero la rebelión que hay dentro del ser humano es tal que si no se deja manejar por el Señor, pues puede llegar hasta un final fatal, infeliz. Pero ¿sabe qué dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 7? El apóstol Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Es imposible, porque es Dios. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. ¿Cuántas veces los seres humanos le echamos la culpa a otros? ¿O cuántas veces le echamos la culpa a Dios? De resultados o consecuencias de nuestro accionar. Y no podemos esperar consecuencias positivas cuando hemos sembrado actitudes totalmente negativas. Vemos y observamos en la vida de que Dios no puede ser engañado, porque es Dios. Y por más que nos esforcemos a querer engañar a Dios, no podremos jamás, porque nadie ha vencido a Dios, dice su palabra. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, y es revisar nuestra vida. Por eso dije al principio, mis queridos, el desafío es cómo vivir la vida. Pasamos por este mundo una sola vez. Y pasamos en esta vida una sola vez. El desafío es cómo pasamos, cómo vivimos. Podemos corregirle y benditos seas y bendito soy, benditos seamos como iglesia que nos ha amanecido el Señor, que el Señor se ha revelado a nuestras vidas. Pero qué triste hubiera sido si nuestra vida continuaba sin conocer a Dios, porque sin duda no le hubiéramos dado el sentido que la vida merece. Por eso, mis hermanos, en el primer punto es llevarlos a prestar atención en cómo vivimos. La Biblia nos habla al respecto. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo voy a vivir?
La circunstancia, el gobierno, la economía, el diablo, los amigos, mi esposa, mi esposo, los hijos, mi patrón. No le echemos la culpa a nadie, porque somos individuales. Hagámonos la pregunta y respondamos nosotros. Esperemos que nuestro examen, podamos decir, introspectivo, pueda ser tan genuino y tan real que sea muy sincero. Porque cuanto más sinceros seamos con nosotros mismos, vamos a poder ver frutos externos que vamos a bendecir a otros inclusive. Porque la Biblia nos da demasiada información para orientar a nuestra vida, para que viva bien y satisfactoriamente. De hecho, para eso está escrita. El Sagrado Libro, único libro, bestseller de todos los libros escritos, no hay uno que se asemeje a él, ni la misma ciencia en cientos de años se ha dedicado a contrarrestar la veracidad de la Biblia y se rindieron. Luego de cientos de años de estudio, no pudieron negar que la Biblia es un libro más. Tuvieron que declarar que la Biblia se defiende sola. Es el único libro que tiene vida. Por eso la Biblia tenemos que amarla, estudiarla, entender que si la Biblia dice, por algo lo dice. Es palabra de Dios. Nos acerca demasiada información para corregir nuestra vida y orientarnos de tal manera que vivamos bien, no mal, y que vivamos satisfactoriamente y que podamos nosotros de este modo entender que Dios es tan bueno que nos enseñó y nos deja su palabra para que sepamos de que siempre, cada día, nos está hablando. Cada día. Muchas veces queremos que Dios salga con su voz y le escuchemos y nos diga. Pero muchas veces Dios quiere que nosotros bajemos la mirada, leamos y entendamos. Y allí sí escuchemos con los oídos del alma. Y podamos poner en práctica lo que nos dice porque es seguramente para nuestro bien. La Biblia nos dice que somos casa de Dios, por ejemplo. Cosa que nos olvidamos rápidamente. Cosa que no llevamos con seriedad esta gran verdad. Porque si hay algo que nosotros debemos entender de que hasta que antes de reconocer a Jesucristo éramos una cosa. Pero después de que recibimos a Jesucristo pasamos a ser otra cosa. Porque de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Mire cómo cambia la vida si uno asimila esta palabra sencillamente. En Cristo somos nueva criatura. Tenemos identidad nueva como hijos de Dios y por lo tanto el Señor nos habla. Y tenemos que entender esto. Ahora, si la Biblia nos dice que somos casa de Dios y prestamos una vaga interpretación o una vaga atención, es desgraciadamente para nuestro mal, porque no sacaremos provecho de ello. Pero si la Biblia dice que somos casa de Dios y prestamos atención, nos vamos a asombrar porque ya pasamos hasta respetarnos a nosotros mismos. Ya no es cuestión de mirarnos en el espejo y enorgullecernos y a ver quién soy o cómo soy y de repente tratar de impresionar a otros. No, nos enfrenta la Biblia, que es el espejo para nuestra alma, y demostrar que en definitiva somos alguien que antes no lo éramos. Somos casa de Dios. Y una cosa más, la Biblia nos permite ver que es Dios el que quiso morar en nosotros. Y es su deleite morar en nosotros. Es de su agrado, siendo pelirrojo, ya medio blanco, por supuesto, por los años, pero siendo morocho quizás, o sin pelo, o con bigote, sin bigote, flaco, alto. Me agarré con los varones ahora, bueno, las mujeres vamos a respetarlo porque es el Día de la Madre. Pero hermanos, Dios nos escogió.
en 1 Corintios que hemos leído, en el versículo 16, hace la pregunta. Por eso hice la salvedad, porque viene como si fuera colgado este versículo. De lo que viene diciendo el escritor respecto a la edificación, este versículo se lo ve como colgado, aparte. Inmediatamente nace con una pregunta y dice, ¿no sabéis qué es lo que hay que saber? Es mi pregunta o mi contrapregunta o mi respuesta preguntada. ¿No sabéis qué es lo que hay que saber? ¿No sabéis que sois el templo de Dios, es decir, casa de Dios, es decir, el lugar donde Dios quiere vivir, es decir, donde Dios vive, aunque no me dé cuenta, aunque en definitiva, pero vivirá Dios en esta casa? Sea alto, bajo, gordo, petizo, flaco, pobre, rico, con buen humor, mal humor, enfermo, sano, casa. Y dice allí justamente templo, y dice, ese que es muy importante porque es imperativo, de tal manera que Dios mira nuestra vida como casa y desea poner su espíritu para que viva en nosotros. Desea, es su anhelo, es su placer. Nos gusta pasar tiempo con gente que nos agrada. Nos desagrada pasar tiempo con gente que nos desagrada. Pero qué lindo es pasar tiempo con gente que nos agrada. Pero este Dios, mamita querida, qué capacidad de comprensión, de amor, de paciencia tiene, ¿verdad? Porque a pesar de cómo soy, sigue insistiendo en quedarse conmigo. A pesar de tantos errores, qué gruñón que soy, no se quiere ir. Qué insistente que es. No, hermano, no es insistente, es amor. Y porque su característica es amor, Él sabe cómo esconder de nosotros esa realidad que nadie puede esconderla, ni siquiera nosotros, pero Él sí la esconde porque nos ama tanto que quiere quedarse con nosotros. Allí está la magnitud del amor incomprensible del Dios, y ese Dios se merece honor y se merece gloria porque nos ama de tal manera como nosotros somos. Porque imagínense si nosotros tendríamos que tener condiciones para que Él nos habite, para que Él se quede. ¿Qué condiciones? Si no tenemos nada para que un Dios santo habite en lo que no es santo, en lo que es cambiante, en lo que es traicionero, vengativo, en lo que es provocador, en lo que es irreverente. Perdónenme, mis hermanos, qué importante es entender que Dios quiere habitarnos porque somos su casa. Y el gran milagro de todo esto, por sencillamente responder en fe, Dios nos hace su casa. Si nosotros les confesamos como nuestro Señor y Salvador, somos su casa. Nos da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, y como hijos de Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra nos habita. Eso es algo tremendo. Además, en la otra imagen, además de esto, somos colaboradores de Dios. Y cuando escribía esto, trabajar con Dios en la misma obra. Primero pasa por alto todas mis desventajas. Todas mis desventajas. Y luego me mira como si tuviera la capacidad de trabajar con Él. ¿Cuántas veces tenemos que rogar a Dios y clamar por un currículum que entre en algún lugar y que podamos decir, fuimos llamados a trabajar, entre el lunes y vamos a analizar? Hay miles de currículums
Y esperamos que alguien nos emplee o nos deje trabajar en su empresa. Pero Dios, pasando por alto todas nuestras ásperas maneras de ser, hermanos, nos llama colaboradores. Y nos da como ya por hecho, por sentado de que somos capacitados para ser sus trabajadores. Trabajando en la obra de Él, pero trabajando con Él en la misma obra. Por eso dice justamente, mis hermanos, colaboradores de Dios, trabajadores en la misma obra, colaborando con Él en lo que Él está haciendo, no en lo que nosotros estamos haciendo. Y perdón, entre paréntesis, no en lo que nosotros se nos ocurre hacer, sino que en lo que Dios ya ha programado hacer con nosotros, ya nos involucró. Vino, golpeó la puerta, le abrimos, nos perdonó, le recibimos su perdón, recibimos la identidad, nos pone en su obra, nos da a nosotros un canal de trabajo, trabaja en medio nuestro, nosotros en medio de Él. Esto es tremendo. ¿Cómo estoy construyendo? Algunos se hacen de rogar para trabajar para el Señor. O algunos se hacen o trabajan para Dios para ser visto y ser aplaudido por los demás. Pero créanme que yo ya estoy grande para poder estar haciendo esas cosas y poder decirles a los que vienen detrás de mí, háganlo de buena gana, con buena voluntad, porque no merecemos ni siquiera trabajar en su obra. Ni siquiera. Pero hermanos, qué privilegio tenemos en que Dios nos vaya convocando. Cuando subió Nelson recién con esa piedra acá, yo espero que no se le ocurra largarlo a nadie, ¿no? Pero no, cuando subió aquí, me pensaba y digo, no terminamos una que sigue con otra, que sigue con otra, que sigue con otra. ¿No se cansa? Sí se cansa. ¿No tiene familia? Sí tiene familia. ¿No tiene trabajo? Sí tiene trabajo, tiene empresa. ¿Y por qué sigue? Porque se siente un privilegiado. Trabajar con Dios, con todos los defectos que tenemos, ¿quién los ha llamado? ¿No es un privilegio? No te escojo a vos porque puede haber 250 millones mejor que yo, pero me llama a mí, te llama a vos. Es que dice la palabra, por eso vemos la Biblia, porque lo vil, lo menospreciado, que nos sirve, escogió Dios. Ah, con razón. Yo creía que era mejor, mira, Emanuel, yo creía que era yo. No, porque no servía, me llamó. Fui el 7 de mis hermanos, quiere decir que el peor de toda la familia Villarreal era yo. Me llamó a mí. Es un privilegio. Por eso, hermanos, la intitulación, construyamos nuestra casa. ¿Cómo la vamos a hacer? El desafío es cómo. La responsabilidad de Dios es involucrarnos, pero la responsabilidad nuestra es responder. Y aquí cuando dice justamente trabajando en la misma cosa, a mí cuando leía esto y preparaba para otros temas en distintas ocasiones, se me daba la oportunidad de ver que es trabajar entre los dedos de Dios, porque Dios es más grande que yo. Imagínense que Dios está trabajando acá. Y todos nosotros estamos trabajando con Él entre los dedos de Dios. Por favor, Antonio, venite un poquito. Poné la mano abierta así, abierta, así, bien los dedos. Imagínense que viene Antonio y va trabajando por acá, se dio vuelta y viene por ahí. Y otra vez no vino así su trabajo y vuelve para acá. Eso es trabajar porque la mano de Dios no es como la de Antonio ni como la mía. La mano de Dios ni siquiera alcanza este recinto a contenerla. Ni los cielos de los cielos pueden contenerlo a Dios.
Sin embargo, usted y yo tenemos el honor de estar trabajando entre los dedos. Es como que Dios está haciendo algo y nosotros no lo estamos estorbando porque Él nos capacitó o creyó que estábamos capacitados, pero por su gracia nunca lo estamos estorbando. Estamos ahí. ¿Sabe quién estorban? Ahora sí, los que se entrometen en lo ajeno, los que murmuran, los que blasfeman, los que critican, los que no se suman, los que siempre están, los que están mirando, chocan los dedos de Dios, hacen cualquier cosa, pero los que en definitiva queremos edificar con Dios lo hacemos en una manera prolija, jamás chocaremos entre sus dedos. Gloria en nombre de Jesús. Ahora, la responsabilidad de la buena edificación está en cada uno de nosotros. Debemos ser diligentes en cómo edificamos. No podemos ser negligentes. Luego de leer la palabra, de escuchar la palabra y escuchar este mensaje inclusive, no podemos ser negligentes. Debemos ser diligentes, responsables, y cada uno lo es. Yo no puedo estar viendo si tu trabajo lo estás haciendo bien y vos no podés estar viendo si mi trabajo lo estoy haciendo bien, porque será el criterio humano. Por eso es que Dios nos capacita y Él es el que levanta y Él es el que toca, Él es el que asiste, Él es el que ayuda, Él es el que corre, levanta, trae para aquí, trae para allá, porque lo sabe hacer. Miren 1 Corintios 3, 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice el apóstol, un hombre que sí supo trabajar entre los dedos de Dios, y mamita querida, ¿cómo supo? Como perito arquitecto dice, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno ahí, y cuando dice pero, como dice el pastor Ezequiel siempre, que hay hasta escalofrío te corre por la espalda, y es verdad, pero, dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Basta, hermanos, de andar creyendo de que en definitiva estamos haciendo las cosas bien si no está amparado por la palabra del Señor. La Biblia nos enseña cómo nosotros tenemos que movernos como hijos de Dios. El fundamento está puesto. El perito arquitecto lo hizo. El Espíritu Santo lo guió. Y nadie puede sobreedificar mal porque es responsable de lo que hace. Debe edificar con diligencia, con inteligencia, con temor. Pero debe mirar, no puede edificar mal. Tiene que edificar bien o sobreedificar bien. El fundamento, dice, está puesto. Y es lo más importante en cualquier construcción. Para que se edifique algo sólido, tenemos que mirar primero los fundamentos, es decir, la base, los cimientos. Y ese fundamento, fíjese, el perito arquitecto le pone nombre para que no quede duda. Y dice que es Jesucristo. El perito arquitecto dice que el fundamento está puesto y no es nada menos y nada más que nuestro mismísimo Señor Jesucristo. Y escúcheme en esto, todo lo que se construye sobre Cristo estará asegurado de por vida. Denle un aplauso al Señor. Se me va la hora como nada. Pero bueno, voy al segundo punto, segunda imagen. El segundo punto. La Biblia nos inspira a una construcción ¿cómo? Exitosa. La Biblia nos inspira. Les dije que la Biblia está cargada de información para inspirarnos a edificar bien.
Pero la Biblia nos inspira a construir exitosamente. Nunca jamás la Biblia te va a hacer construir mal. ¿Por qué hay muchas religiones? Porque construyen mal. Agarran la Biblia patas para arriba. Le hacen decir a la Biblia lo que nunca la Biblia dijo. Le quieren hacer decir a Dios lo que nunca Dios dijo. Por eso es bueno estar en una congregación sana, en una congregación con buena doctrina, en una congregación donde hay hombres y mujeres comprometidos con el reino, no con la gente, con el reino. En una congregación donde el líder no es, perdóneme, ya lo tengo en el corazón, así que Señor, perdóname. Es un hombre de Dios y no un payaso. Hermanos, ¿cuánta gente en este tiempo está usando su elocuencia, sus dones carismáticos para poder aglomerar gente, contener gente, tener gente? Y hacen decir a la Biblia lo que la Biblia nunca dice. Jamás hay que agarrar un texto fuera de contexto, porque seguramente nos equivocaremos. Me limito a decir que Salomón fue uno de los hombres más sabios de la tierra, según la Biblia. Y este hombre hubo en su corazón un gran sentir. Entre tantos escritos que tuvo, fue justamente en alentar que confiemos en el Señor y que tanto podemos confiar en el Señor para tener éxito en todo lo que hagamos, que todo lo que hagamos esté en sus manos. Porque si todo lo que hacemos está en las manos del Señor, eso nos permitirá asegurar el éxito. Y no lo dijo cualquiera, lo dijo el hombre más sabio de la tierra. También lo dice David en muchísimos salmos y otros tantos como Pablo y demás. Pero si miramos en el capítulo 16, ahí está la imagen de Proverbios, versículo 3, en la Reina Valera, dice: encomienda a Jehová el Señor tus obras. Tus obras. Lo que estamos construyendo. Tu obra. Lo que estás edificando. Y tus pensamientos serán ¿cómo? Afirmados. No habrá duda. Estarán firmes. Lo que empezaste lo terminás. En la NBI dice: pon en las manos del Señor todas tus obras, de nuevo, y tus proyectos se cumplirán. ¿Por qué te casás? Porque tu proyecto es tener una esposa o un esposo y tener hijos, crear una familia. Mira qué proyecto que tenés. No es cuestión que te casás porque en definitiva querés vivir una vida de intimidad y nada más. Siempre pensás con ese proyecto, por lo tanto ese proyecto te llevará a formar una industria, el mejor negocio de Dios en la tierra. Perdonen que lo exprese de esta manera, el gran negocio de Dios en la tierra es la familia. Por eso Dios nos creó como iglesia y como familia, porque su negocio es salvar a todo el mundo. Y no se alarme por la palabra negocio, porque cuando Jesucristo estaba hablando del reino a los 12 años, le tuvo que corregir a su madre y a su padre diciendo: en los negocios de mi padre me es necesario. ¿Y a dónde estaba? En la panadería, en la carnicería, en la inmobiliaria. Ah, no, en el estudio de abogacía. ¿A dónde estaba? Ah, ya sé, en la verdulería. No, estaba en el templo. ¿Cuál es el negocio del Padre? El negocio del Padre es que yo ya pagué de antemano para comprar la salvación de toda la humanidad. Den un aplauso al Señor. Ese es el negocio.
Así que, ¿valió la pena invertir tanto? Dijo el padre. Claro que sí, mire, nosotros estamos honrando a su hijo y lo estamos honrando a él. Vamos a la otra imagen. Usar cada consejo bíblico para encaminar la edificación de nuestras vidas es usar el manual que no tiene fallas. No tiene fallas, la Biblia. Usar los consejos bíblicos para encaminar la edificación de nuestras vidas, en lo personal, de mejorar mi calidad de vida, corregir mi carácter, formarme como hombre, formarme como esposo, como padre, como abuelo, como hombre de bien para la sociedad, como hombre de referencia para los que me miran. Mis hermanos, tomar la Biblia, usarla para poder edificar la familia, como dije recién, para poder edificar el matrimonio, la profesión que emprendí en la universidad, las metas y cuantas otras cosas más, es usar la Biblia, el manual que no tiene fallas. Por eso es importante. La otra imagen, reconocer el hecho indiscutible. Escuche bien, el hecho indiscutible. No, está bien ese. El hecho indiscutible, reconocer de que Dios es el autor y no nosotros. El resultado de nuestro éxito es garantía de una buena familia. Es garantía de un buen matrimonio. Es garantía de una buena profesión. Es garantía de una buena prosperidad. Es una garantía de buenos logros. Es garantía de buenas metas. Reconocer que es Dios y no nosotros, no por nuestra capacidad. Hay muchos que creen que son demasiado sabios, por eso logré todo esto. Nabucodonosor no dijo, se paró así, mirando todo. No, Babilonia dice, esto no es todo lo que yo hice. Cuando hizo así, fue transformado como un animal. ¿O no es así? Solo un ejemplo bíblico, pero hasta el día de hoy yo conozco gente que hace eso. En algunos casos cuando le hablo de Dios hasta se que empiezan a reír. Y a mí me gusta cuando me empiezan a sobrar. Porque cuando yo los dejo que me sobren, ahí los hago caer en las propias palabras que ellos dicen. Hace poco estuve con un empresario en un café de muchísimo dinero y se jactaba de tener más de 60 años en esta ciudad haciendo plata. Y yo miro y digo, 80 y tantos años, ya se le va la vida y cree de que cuántos cajones utilizará para que lo acompañen al cementerio, así guarda todos los dólares. ¿Usted creen que habrán todos los cajones necesarios para meter torres de edificios? Cadenas de auto, cadenas de negocios. ¿De cómo lo van a, si es que tienen alguna piedad, algún pariente, lo mete adentro de la caja y que se lo lleven nomás? Y al cabo de algunos meses ya ni siquiera queda la carne. Los pobres gusanos o los gusanos bien alimentados terminaron con él. Esa es la vida. Mis hermanos, fíjese, con esto voy terminando. La otra imagen. Salmo 37, 23. Porque por Jehová son ordenados, dice, los pasos de los hombres. Y Él es el que aprueba sus caminos. Por eso estaba el desafío. Mire cómo edifica. Porque Dios es el que está probando cada paso que damos. Mi oración diaria es siempre, Señor, muéstrame la senda de la vida. Mi oración diaria es, Señor, muéstrame qué hago. ¿Cuánto más si hay compromisos en el trabajo, en el negocio? ¿Cuánto más? Cuando trabajaba en una de las inmobiliarias más importantes en Córdoba capital,
Le hice, por supuesto, luego de hacer la decisión de fe al dueño. Después vino acá cuando recién vinimos hace 21 años atrás. Le hice la decisión a él y la esposa. Pero le hice entender de que su negocio no era por la capacidad de él, sino por la bendición de Dios. Y entonces él no abríamos la inmobiliaria ni ninguna oficina si no orábamos primero. ¿Sabe qué hacía él? Llamaba a las 4 oficinistas y a los contadores y a los abogados. Todos venían antes de que se abriera la puerta. Me dice, el pastor quiere hablar con usted. Entonces todos los días tenía que decir, ustedes saben de que no es por vuestra capacidad, sino es por gracia y misericordia de Dios que esto va a funcionar. Y vamos a tener un día exitoso. Oramos y oramos. Y todos estamos ahí. Algunas secretarias venían de la noche, ya media arreglada como podían, en el colectivo, en el auto, en el baño, y estaban ahí sacándose hasta las lagañas, pero les hacía entender. Yo no me metí en su vida privada, pero sí hacía que la empresa sea bendecida por Dios. Y pude ver la gloria del Señor, mis hermanos. Porque ¿qué dice? Por Dios son ordenados los pasos, ordenados, no desordenados, ordenados. Nuestros pasos desordenados, ordenados por Dios. Y Él aprueba nuestro camino. Suban los músicos, por favor. En conclusión, la otra imagen. No deje pasar más el tiempo. Construyamos nuestra vida primero. Construyamos nuestra familia. Construyamos nuestra profesión. Construyamos nuestra empresa, nuestro emprendimiento. Construyamos sobre Cristo. Levantarnos cada día agradecidos a Dios porque pudimos abrir los ojos y tomar el desafío de que debo construir mi vida sobre la roca firme que es Cristo el Señor. Debo construir mi familia sobre la roca firme que es Cristo el Señor. Debo construir el matrimonio, la economía debo hacerla crecer, administrarla, pero sobre la roca que es Cristo el Señor. Esto, mis hermanos, es éxito asegurado. Construir sobre Cristo es éxito asegurado. Y la última imagen. No dejemos de reconocer las columnas que sostuvieron nuestras vidas hasta el día de hoy. Hasta ahora mismo inclusive. La madre es una de las columnas esenciales, fundamentales en el hogar. Y siempre hablo, por supuesto, en términos generales. Mujeres que han aprendido a negarse y entregarse todo por el bien de su familia. No podemos olvidarnos ni dejar de reconocer esas que son columnas. Pueden ser a tu padre también, tu hermano, tu hermana o alguien. Pero no dejemos de reconocer aquellas columnas que sostuvieron todo lo que hasta ahora estamos edificando, y por eso es que se ve lo que se ve como fruto para la gloria de Dios.
Yo le alabo a Dios porque me permitió servirles Vamos a desde repetir joven. un par de veces la estrofa, digamos. Y también le alabo a Dios Enséñame porque me encuentro a diario gente como fruto del trabajo de aquellos años. Y puedo alabar a Dios y glorificar. Y por eso les dije al principio, y me conmovía, porque de esto puede salir algo bueno. Sí, porque no es esto, sino lo que está dentro. Que muchas veces miraba esto y creía que era el yo, usando su. ¿Me hago entender? Pero no es esto, sino lo que está dentro. Es Él usando esto. Él usando esto, lo que se ve. Por eso, no dejemos de reconocer las columnas que sostienen lo que estamos edificando hasta ahora. Póngase de pie.